Siendo las 13 horas con 2 minutos del día 23 de julio de 2021, se da inicio a la clase del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en su horario de 1 a 3 de la tarde. A continuación se procede a dar 5 minutos a los alumnos para que ingresen al aula virtual.
¿Qué tal, niños? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas maestro. Buenas tardes a todos. A ver, vamos a iniciar hoy con nuestra clase. Buenas tardes, Hedekel. A ver, Darina, ¿andas por ahí, Darina? Sí, aquí estoy. Darina, cuéntame, ¿qué vimos ayer? Vimos lo de ac- acto jurídico, de la teoría francesa del acto jurídico. Ok, platícame esa teoría tan compleja. Es esta del acto jurídico. ¿Pudiste repasarlo? No, Ok, gracias, Darina. Heidekel, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Nada más que yo ayer no pude ingresar a la clase. ¿No te pudiste poner a corriente tampoco? No, profe. Ok, gracias, Heidekel. Luis, ya se me fue. Rarísimo. Pues lo de siempre. Te toca, Carlos. Ok, maestro. Sí, sí, Bueno, sí. pues vimos la teoría francesa del acto jurídico, pero desde donde nos habíamos quedado, que fue en el hecho jurídico, y lo dividimos en dos, que serían principales y secundarios. Los principales son los hechos jurídicos que existen por sí mismos, y los secundarios son hechos, bueno, necesitan de un hecho principal para que puedan existir. Los principales se dividen en dos, en constitutivos y en extintivos. Los constitutivos transmiten derechos y obligaciones, y los extintivos, pues, como bien lo dice, extinguen los derechos y las obligaciones. Y los secundarios de igual manera se dividen en dos, en condiciones imperativas y en condiciones modificativas. Las imperativas eran acontecimientos futuros que obstaculizaban el nacimiento de derechos, perdón. Y la modificativa eran aquellos acontecimientos futuros que, si se daban, podían modificar los derechos o las obligaciones. Después vimos lo que era el hecho jurídico en estricto sensu y en lato sensu, o en estricto sentido o en amplio sentido. En estricto sensu se dividían en tres, en cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Los cuasicontratos eran acuerdos de voluntades de manera implícita o voluntaria. Los delitos eran acciones o omisiones sancionadas por las leyes penales. Y los cuasidelitos eran básicamente lo mismo que los delitos, pero no tenían la intención de cometerlos. Después vimos lo que era en lato sensu, que se dividía en dos, en hechos físicos y en acto jurídico. El acto jurídico era la manifestación de la voluntad del hombre libre y consciente para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Y se dividían en lícitos, ilícitos, unilaterales, bilaterales y en estricto sensu. Los unilaterales eran de una sola persona, los bilaterales eran de dos personas, y en estricto sensu era básicamente crear o transmitir derechos y obligaciones. En bilaterales nos habló de lo que eran los convenios, que ahí es donde está un poquito complicado, porque según un convenio en lato sensu era básicamente todo, era un acuerdo de dos o más personas para que buscaba crear, transferir o modificar y extinguir obligaciones. Y en estricto sensu, bueno, sería que modifican y extinguen. A su vez, también los convenios que transfieren obligaciones y derechos llevan por nombre contratos, o son los famosísimos contratos. Y esto viene en el artículo 1792 y 1793 del Código Civil para el Distrito Federal.
Después vimos lo que serían las teorías de la nulidad o de las nulidades, que eran los elementos de los actos jurídicos. Para empezar vimos que eran dos: los elementos de existencia, que eran elementos que hacen existir el acto jurídico, y estos a su vez se dividían en tres. El primero, que era el consentimiento; el segundo era el objeto; y el tercero era la solemnidad. Después los elementos de validez se dividían en el primero sería la capacidad, el segundo la forma, el tercero la licitud en el objeto, y el cuatro la ausencia de vicios del consentimiento. Después nos explicó primero los elementos de existencia, que primero sería el consentimiento, que es la exteriorización de las voluntades, y se dividían en dos: la expresa y la tácita. La expresa se podría dar en escrito, signos inequívocos o verbales, cuando se expresaba la voluntad; y la tácita es que no se decía, pero quedaba como implícita o se acataba, por así decirlo. Después vimos el elemento de objeto, que era la materia en sí misma del acto, y se dividía en dos: el objeto directo y el indirecto. El objeto directo era que tenía que ser lícito dentro del comercio y que tenía que ser posible, y el indirecto era dar, hacer, no hacer y tolerar. Después vimos el tercero, que sería de solemnidad, que es la forma elevada al rango de categoría esencial o existencial. Y solamente aquí en México existían tres, que era el matrimonio, el testamento y la donación. Y después de eso vimos lo que eran los elementos de validez, y para empezar vimos lo que sería la capacidad, que era la capacidad de goce, que vimos que solamente que todos teníamos la capacidad de goce al momento de ser concebidos y después de la muerte. Y que es básicamente la obtención de derechos. Y la capacidad de ejercicio, que es una vez que cumples 18 años hasta después de la muerte, que es cuando puedes ejercer los derechos y las obligaciones por sí mismo. Y creo que eso sería todo, maestro. Unos detallitos más, pero vamos a retomarlos en esta sesión porque a lo mejor sí hay que retomarlos. ¿Alguien tiene alguna? Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguna duda de lo que vimos en la última sesión? Estos temas son de los más importantes, ¿eh? Entonces, si tienen alguna duda, hágamela saber, por favor. ¿Hay alguna duda, niños? No, Ok. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, niños, porque es menester y es importante hacerlo. Antes de iniciar la clase de hoy, como ustedes saben, la semana que viene ya se acaba el curso. Y la semana que entra, pues, tendrán que ser evaluados, ¿ok? Aquellos que, aquellos que lo deseen, porque por lo que veo éramos muchos en la lista y ahorita somos bien poquitos. Entonces, a los que les interese ser evaluados, tengo que platicarles cómo se va a desarrollar todo este tema, ¿ok? Ya lo platicamos, pero se los quiero anticipar para que tomen sus precauciones, ¿ok? Bueno, el día jueves o viernes, todavía no lo sé, depende de cuándo terminamos el curso, por eso lo estoy comentando, porque si terminamos el curso el miércoles, bueno, entonces el jueves es el examen escrito. Si terminamos el curso el jueves, entonces el viernes es el examen escrito. Entonces váyanlo considerando para que no se tomen por sorpresa. Es que te dijo que era tal día. Bueno, lo voy a publicar debidamente en el Classroom para que no haya lugar a dudas, ¿ok? Pero tengan planeadas esas dos fechas para el examen escrito, jueves o viernes, jueves o viernes. El día de ayer les dejé una última actividad, el último libro que vamos a leer durante este curso, que es de Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho. Después de eso ya nada más me va a faltar una actividad muy sencillita, porque vamos a ver temas selectos de personas y bienes. No sé si empecemos hoy o el lunes. Y ya cuando terminemos eso, terminamos el curso, ¿ok? La única actividad que les voy a dejar en torno a eso va a ser muy concreta, que me expongan algunos datos del Código Civil y nada más, nada del otro mundo. Ya son todas las actividades que vamos a dejar. Ya saben que con los trabajos no soy muy estricto, porque son para ustedes al final. Entonces, tranquilos por eso, solamente tomen en consideración que
la fecha límite para entregarlos es la semana que viene, porque la semana que viene ya se acaba el curso. Y bueno, lo que quiero comentarles es la mecánica, para los que no lo saben, para los que lo tengan que transmitir, etcétera. ¿Cómo va a estar esto del examen? Lo repito, ya lo dije, pero lo repito. Ya Darina por ahí tuvo la experiencia, entonces ya más o menos sabes cómo es. Pero a ver, cuando sea el examen escrito, ya sea jueves o viernes, de manera anticipada, naturalmente, o sea, en los primeros días de la semana que viene, yo les voy a subir las instrucciones al Classroom, ¿ok? El examen escrito, para ese día del examen escrito, ustedes deben estar debidamente preparados. El examen escrito se va a resolver en hojas. No me lo pueden resolver en hojas de cuaderno, ni en cuadernos, porque entonces se puede malinterpretar. Creo que lo entienden, es un examen final, ¿ok? Tienen que ser hojas, pueden ser de carpeta, pueden ser rayadas, cuadriculadas, cuadro chico, cuadro grande, lo que ustedes gusten, pero no hojas de cuaderno ni en cuadernos, ¿ok? Hojas limpias. Es un documento formal y es evidencia académica. Pueden utilizar tantas hojas como ustedes estimen convenientes. ¿Qué se va a preguntar? Pues obviamente todo. Todo lo que vimos en el curso. Los que no han leído Kelsen, que apenas lo dejé ayer. Los que no han leído Villoro Toranzo. Los que no han leído Carlos Cuauhtémoc. Ojo, porque todo viene. ¿Ok? Entonces pónganse al corriente. Entonces, les voy a dar instrucciones. En la primera hoja van a tener que poner, se los digo para que lo vayan anticipando, si es que quieren ganar un poquito de tiempo, van a tener que poner los datos de hábito, Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, les voy a indicar con claridad la fecha, su nombre, el grupo, curso de recuperación, su semestre, todos los datos pertinentes, ¿ok? Y son 4 tipos de exámenes, entonces seguramente no van a tener las mismas preguntas, se pregunta todo. Les puede tocar el A, el B, el C o el D. Primero, van a tener que transcribir todas las preguntas seguidas, ¿ok? Van a ser 11 preguntas por examen, 11 preguntas por examen. 10 de su evaluación y les voy a hacer una de rescate. La de rescate pues serán temas jurídicos que naturalmente no hemos visto en el curso porque es de rescate. Si la tienen bien y conocen esa parte, pues ya tendrán un punto extra, por eso es punto extra, ¿ok? Si no la tienen bien, pues no pasa nada, podrán responder sus 10 preguntas del curso, ¿ok? Entonces, primero me anotan las preguntas y luego me anotan las respuestas. No me vayan a anotar pregunta, respuesta, porque no lo voy a considerar. No van a ser calificados los exámenes que no cumplan las instrucciones. Primero todas las preguntas y luego todas las respuestas. Las respuestas tienen que ser en orden, niños. Respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4. Si no saben una respuesta, dejan el espacio en blanco o ponen no aplica, no me la sé, lo que quieran poner, ¿ok? Si me responden en desorden, 5, 8, 1, 4, no lo voy a calificar. De una vez les estoy comentando. Es evidencia académica y es un documento formal, ¿ok? Bueno, ya que terminen de responder su examen, para que ustedes lo puedan responder de manera tranquila, holgada, sin presiones, vamos a dar las 2 horas, no se preocupen. El examen va a iniciar a la 1 de la tarde y va a terminar a las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, ya que terminen de responder su examen, me van a firmar de puño y letra todas las hojas. Y en la última hoja tienen que poner su nombre, la fecha y su firma. Los exámenes que no vengan firmados ni con esos datos tampoco los voy a calificar. Entonces, tengan mucho cuidado con las instrucciones. Los tienen que encriptar, los tienen que escanear en un solo archivo, no en 4. En un solo archivo en formato PDF, como todas las tareas, ¿ok? ¿Y por qué lo pido así? Porque la escuela nos pide evidencia académica de esta manera. La escuela nos pide que cuando demos evidencia académica sea en un solo archivo en formato PDF, escaneado. No es tanto por mí, ¿ok? Y pues es escaneado. Si me toman fotografías y sale atrás el pozole y la silla y el mantel, tampoco los voy a calificar porque es un documento formal. Se lo voy a remitir a las autoridades. Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, tomen ustedes en cuenta estas precauciones. Los que no tengan escáner, tranquilos. Hay aplicaciones que pueden descargar desde el celular, que son muy buenas. Hay una que es Adobe Scan o no sé qué cosa, que ahí desde el celular le sacan foto al examen, se los escanean en un solo archivo y automáticamente lo suben a Classroom, no hay ningún problema. Nunca les pido que abran sus cámaras, jamás. Pues por cuestiones sensibles, porque
lo respeto a ustedes, su intimidad, todo. Pero ese día, por evidentes razones, es el examen, pues sí tenemos que abrir cámara todos. Yo voy a abrir cámara, ustedes tienen que abrir cámaras para ver, para que los esté viendo cómo ejecutan su examen. ¿Ok? En cuanto me abran su camarita, yo a la 1 en punto voy a subir los exámenes, los 4 tipos de exámenes a Classroom. En cuanto me abran su camarita, yo les voy a decir qué tipo de examen les toca. ¿Ok? Entonces, pues tómenlo en consideración. Después de que hayan concluido su examen, se les van a dar 15 minutos de rango para que escaneen y suban su examen. Por obvias razones, si me escanean después del tiempo establecido, y me lo va a marcar el propio Classroom, después de los 15 minutos me mandan su examen, pues se puede prestar a malinterpretaciones, como ustedes ya lo saben. Entonces no los voy a calificar, naturalmente. Ese mismo día, evidentemente, les tengo que dar sus calificaciones. Voy a tratar de que sea lo más pronto posible, porque en cuanto les suba las calificaciones al Classroom, voy a subir una lista con las calificaciones del examen escrito. Los que hayan acreditado el examen, pues inmediatamente les voy a asignar en la listita que suba el tipo de caso práctico que les toca. Son 4 casos prácticos. 1, 2, 3 y 4. A, B, C y D. El que sea, ¿ok? Entonces, por decir algo, Carlos, 9, ¿no? Caso práctico C. Ahí van a estar los 4 casos prácticos. Los pueden descargar. Inmediatamente los van a tener que resolver. Los tienen que resolver por escrito. Ese sí puede ser a computadora, no hay problema. Y el requisito es que antes del examen lo suban al Classroom resuelto, me lo manden al correo, que les voy a indicar cuál en su momento. Y al día siguiente, ya sea viernes o sábado, los voy a estar llamando por el WhatsApp, por el grupo que tenemos, por el chat, para que si están en aptitudes podamos ejecutar su examen, ¿ok? Oye, Davina, ¿estás lista? Sí, pues hacemos una videollamada por WhatsApp. La mitad del examen es sustentar la respuesta que dieron a su caso práctico. Me van a tener que defender oralmente la respuesta que dieron al caso. Y la segunda parte del examen es que voy a preguntarles de todo. En ese mismo momento les voy a dar su calificación y se acabó. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Ok. Carlos, Darina creo que ya no. Luis, Jaime. No me tocaría. Ok. Bueno, amigos, pues esas son las instrucciones, se los quiero decir de manera anticipada, para por si no han bajado el programita o tienen problemas en la cámara, ya se los estoy diciendo con una semana de anticipación. ¿Okay? Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. Vamos a seguir hablando de estos temas interesantes, de la teoría de las nulidades. Después de la teoría de las nulidades, que hoy la vamos a acabar segurito, vamos a platicar, ahora sí, vamos a entrar a temas selectos de personas y bienes. Bueno, entonces, comentábamos que el eje central de la teoría de las nulidades era el acto jurídico. Acto jurídico. Como bien comentábamos, recapitulando, el acto jurídico tiene 2 tipos de elementos. Los elementos esenciales o existenciales y los elementos de validez. Los elementos esenciales o existenciales, ya platicamos que es el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Lo más importante de estos temas también es que me digan qué pasa si falta alguno de estos elementos. ¿Qué pasa si en un acto jurídico no hay consentimiento, no hay objeto ni hay solemnidad? ¿Cuál es la consecuencia jurídica que se acarrea? Eso lo dijimos ayer. Si falta alguno de estos elementos, ¿qué consecuencia jurídica se acarrea? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué pasa si falta algún elemento esencial o existencial en el acto jurídico? Es decir, ¿qué pasa si no hay consentimiento, si no hay objeto o si no hay solemnidad? ¿Qué consecuencia jurídica se acarrea? Pues no existe. Exacto. No se puede hacer La Ajá, sí, inexistencia. como dice, no procede. No, no procede, es la inexistencia. La inexistencia. La consecuencia jurídica que se acarrea es que el acto jurídico no existe en derecho. La inexistencia misma del acto, ¿ok? Si me dicen no procede, está mal. La consecuencia jurídica que se acarrea es la inexistencia, porque el acto ni siquiera nació en la vida del derecho.
contrario sensu. Cuando hablamos de los requisitos de validez, que esto es lo más importante de este tema, que sepan qué consecuencia jurídica se acarrea cuando falta alguno de estos elementos. Los requisitos de validez quedamos entonces que era la capacidad, la forma, licitud en el objeto y la ausencia de vicios en el consentimiento. Cuando hablamos de los elementos de validez, entendemos que el acto sí nació en la vida del derecho. El acto sí existió, sí existe, por lo tanto no puede ser inexistente. Cuando falta alguno de estos elementos de validez, solamente se pueden acarrear dos tipos de consecuencias jurídicas. Si falta alguno de ellos, o se acarrea la nulidad relativa, o se acarrea la nulidad absoluta. No hay más. O se acarrea la nulidad relativa, o se acarrea la nulidad absoluta. ¿Okay? Si el acto se puede convalidar, si el requisito que falta es subsanable, se puede arreglar, la consecuencia jurídica que se acarrea es la nulidad relativa. Si el acto no se puede convalidar, sí nació en la vida del derecho, pero no se puede convalidar, entonces la consecuencia que se acarrea es la nulidad absoluta. ¿Ok? Importante esto que estamos comentando. Importantísimo, es lo más importante de este tema. Y entonces nos abocamos a analizar todos y cada uno de los elementos de validez del acto. Primero, hablando de la capacidad, yo les comentaba que la capacidad es esa simple aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Y hay dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, repetimos el concepto, es esa simple aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Se adquiere desde que uno es concebido en el vientre materno y se extingue después de la muerte. Al concebido no nacido en derechos se le conoce como nasciturus. Justamente ayer platicábamos que por contradictorio que parezca, un concebido no nacido, un nasciturus, ya tiene derechos y obligaciones en el mundo del derecho. Por eso es que podría designarlo como un heredero. ¿Ok? Y existe otro tipo de capacidad, que es la capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio, ¿en qué consiste? En que una persona por sí misma pueda ejercitar sus derechos y sus obligaciones. ¿Ok? Y se adquiere con la mayoría de edad, a los 18 años cumplidos. Antes podía adquirirse a través de la emancipación también, pero la emancipación ya está derogada en nuestro derecho positivo mexicano. Entonces la única manera de adquirir esta capacidad es a través de los 18 años. ¿Ok? Y también fenece, se extingue después de la muerte. ¿Por qué? Ahora sí vamos a explicar por qué se extingue después de la muerte. Cuando una persona fallece en el mundo del derecho, no sé si lo comenté el día de ayer, se le conoce como decuyus. No es de cujus, es de cuyus, de cuya sucesión se trata. Bueno, cuando una persona fallece, todas las personas, y lo vamos a ver el día de hoy, tenemos atributos de la personalidad. Todos los tenemos, todas las personas, por el simple hecho de ser personas. Dentro de esos atributos está el patrimonio. Hoy vamos a ver qué es el patrimonio, seguramente. ¿Okay? Y bueno, una persona que falleció, se supone que dentro de toda su vida tuvo un patrimonio. Todas las personas tenemos patrimonio. Y el patrimonio puede estar conformado tanto por activos como por pasivos. Tanto por derechos como por obligaciones. Tanto por deudas como por dinero. ¿Ok? Las deudas también se heredan. También fue uno de los puntos que comentamos el día de ayer. Entonces, ¿qué se tiene que hacer una vez que una persona fallece? Pues se tiene que liquidar el patrimonio de esa persona. Por eso el patrimonio sucesorio se le conoce como patrimonio en liquidación. ¿Por qué? Porque tiene que ser liquidado. Si vamos a suponer que una persona fallece, ¿qué dejó? Entonces, como el decuyo ya no puede estar en vida presente, tiene que existir en el derecho, en el mundo del derecho, una persona que administre ese patrimonio, que se encargue de liquidarlo, esa persona que va a administrar y que va
terminar de liquidar el patrimonio del de cuyos, se le conoce como albacea. Este albacea lo que va a hacer en estos procesos sucesorios, lo primero que va a hacer es hacer un inventario. ¿Qué es lo que tenía el de cuyos? A ver, pues tenía 4 casas, tenía carros, tenía joyas, tenía ganado, cuentas bancarias, acciones, lo que sea, ¿no? Va a ser un listado tanto de los activos como de los pasivos. Sí, él tenía todo esto, pero también tenía deudas con el banco, tenía deudas de pensión alimenticia, tenía deudas, le debía a sus trabajadores, le prestaron dinero, aquí están también esas deudas. Lo que tiene que hacer el albacea es primero liquidar esas deudas. Por eso se le conoce el patrimonio sucesorio como este patrimonio en liquidación. Lo primero que tiene que hacer el albacea es liquidar todas las deudas que tenía pendientes o que dejó pendientes el muertito en vida. Si sobra algo, ese algo se va a repartir entre los herederos. Oye, sobraron 2 casas, ya pagamos las deudas, el albacea ya pagó las deudas. Sobraron 2 casas. Pues enhorabuena, esas 2 casas se repartirán entre los herederos o legatarios. Si no sobró nada y lo que sobraron son deudas, mala tarde para los herederos, van a heredar las deudas. Las deudas también se heredan y ya no pueden revocar. ¿Sí? Una vez que aceptaron la herencia o legado, ya no pueden echarse para atrás, ya no pueden decir que no. Tendrán que asumir esas deudas y pagarlas. ¿Ok? Si lo que sobraron fueron activos, pues enhorabuena. Y entonces en la última fase o la última parte, en la última etapa de la sucesión, los herederos se van a adjudicar todos esos bienes. Y ahora sí, se extinguirá el patrimonio del de cuyos y ese patrimonio que se transmitió vía hereditaria a los herederos obligatarios, pues ya será de los herederos obligatarios. Se extingue automáticamente después de la muerte este patrimonio del de cuyos. Por eso es que la capacidad se extingue, tanto de goce como de ejercicio, después de la muerte. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que he comentado? No, maestro. Bueno, entonces hablamos de la capacidad de goce y de ejercicio. Pero además, necesito que alguien le lea por favor el 450 del Código Civil para el Distrito Federal. Cuando lo tengan me dicen. Además hay 2 tipos de incapacidad. Así como hay capacidad, también hay 2 tipos de incapacidad, contrario censo. Está la incapacidad natural y la incapacidad legal. ¿Alguien ya tiene el artículo, el 450 del Código Civil? Yo, maestro. Adelante. Tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. 1. Los menores de edad. 2. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puede gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que lo supla. 3. Se deroga y 4. Se deroga. Ok. Aquí podemos entender que hay 2 tipos de incapacidad. La incapacidad natural la tienen aquellas personas que son menores de 18 años. Esos son los incapaces naturales. Y la incapacidad legal se va a dar cuando aquellas personas que a pesar de tener 18 años o más, tienen algún tipo de trastorno mental que les impide ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismos. Este artículo fue reformado porque antes era muy ríspido al hablar de estas personas incapaces. Antes hablaba el código de idiotismo, de imbecilismo, pero pues esas palabras son muy despectivas para esas personas. Entonces la ley fue reformada y entonces ahora hablamos de personas que tengan algún trastorno mental. ¿Ok? En Roma había 2 tipos de enfermos mentales, los mente capiti y los mente furiosi. Los 2 eran enfermos mentales. Los mente capiti tenían momentos de lucidez. Eran loquitos que por lapsos tenían momentos de lucidez. Si los mente capiti ejecutaban algún acto jurídico en algún momento de lucidez, el acto jurídico era plenamente eficaz en derecho. Y si ejecutaban algún acto en su estado de locura, pues naturalmente era ineficaz en derecho. ¿Ok?
Los mente furiosi son los enfermos, o eran los enfermos mentales, que todo el tiempo estaban trastornados, no tenían ni un solo momento de lucidez. Por ende, pues estos mente furiosi pues nunca, no tenían esta capacidad de ejercicio en ningún momento de la vida jurídica en el derecho. ¿Okay? Para las personas que son incapaces, ya sean naturales o legales, la capacidad de ejercicio se ejerce, no la pueden ejercer ellos mismos, la tiene que ejercer alguien más por ellos. ¿Quién ejerce estos derechos y obligaciones? Si una persona no puede ejercitar por sí mismo sus derechos y sus obligaciones, en el caso de los menores de edad que están dentro de un núcleo familiar viviendo adecuadamente, pues aquellas personas que tengan a su cargo la patria potestad, que pueden ser los padres o los abuelos en un momento dado. ¿Ok? Bueno, de manera implícita, pueden tener la tutela las personas, los papás o los abuelos. Los tutores son las personas que van a ejercitar esos derechos y obligaciones en representación de los incapaces. Si una persona es mayor de edad y es incapaz en el mundo del derecho, pues se le va a tener que nombrar un tutor para que en su lugar ejerza sus derechos y obligaciones. Y cuando se nombra un tutor, también se nombra un curador. El curador es la persona que se va a encargar de vigilar que el tutor desempeñe bien su cargo. Siempre que se nombre un tutor, se tiene que nombrar un curador. ¿Ok? Entonces, estos son los dos tipos de incapacidad. ¿Alguien tiene alguna duda de la capacidad? Bueno, No, maestro. ok, creo que está claro. Ahora, la capacidad como elemento de validez. Si una persona, siendo incapaz, ejecuta, realiza algún acto jurídico y le falta capacidad, ese requisito de la falta de la capacidad se puede subsanar, se puede arreglar, se puede componer o no. Sí, como usted ya lo dijo con el tutor, Sí. ¿no, maestro? ¿Sí? El tutor puede convalidar el acto, o bien podemos esperar a que un menor de edad adquiera la mayoría de edad y puede convalidar el acto. Por lo tanto, si falta capacidad en el acto jurídico como elemento de validez, ¿qué tipo de nulidad se acarrea? La nulidad relativa. Es correcto, la nulidad relativa. Muy bien, eso es todo el tema con la capacidad. Forma, ya comentamos que los únicos tres actos jurídicos solemnes en México son el matrimonio, el testamento y la donación. Todos los demás no son solemnes, simplemente tienen forma. La forma y la solemnidad es lo mismo. Son esa serie de revestimientos, de requisitos que señala la ley para que se lleve a cabo adecuadamente un acto jurídico. Les comentaba el ejemplo de las compraventas de casas, de bienes inmuebles. Si la compraventa, si el monto de la compraventa rebasa 365 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, se tiene que hacer ante notario. Dígame qué inmueble cuesta menos que eso. Se tiene que hacer ante notario. Esa es una forma. Pero como la compraventa no es solemne, sí nació en la vida del derecho, no es inexistente. Por lo tanto, si yo llevo a cabo una compra-venta en un contrato privado con un particular, no le falta la solemnidad porque no es un elemento, no es un acto solemne, simplemente le falta el elemento forma. ¿Ese elemento forma puede ser subsanable? Sí. ¿Sí? Basta con que yo acuda ante el notario público para formalizar ese contrato privado de compra-venta. Y entonces, si falta la forma, ¿qué tipo de nulidad se acarrea? La nulidad relativa. Es correcto. De nueva cuenta es correcto. Nulidad relativa. Tercero, se va a poner interesante. Licitud en el objeto. Obviamente el objeto ya sabemos que es uno de los elementos esenciales del acto. ¿Cuál es el objeto mismo? ¿Cuál es el objeto directo de la compraventa? Una casa, un auto, un comedor, una chimenea, lo que ustedes quieran, cualquier objeto. ¿Ok? ¿Qué pasa si el objeto materia del contrato es ilícito? Voy a hacer una compraventa de 3 kilos de droga. El objeto es ilícito. ¿Se puede subsanar o no? No. Es correcto, no se puede subsanar. ¿Qué tipo de nulidad se acarrea?
La nulidad absoluta. Es correcto, muy bien. Si el objeto es ilícito, la consecuencia directa es que se acarrea la nulidad absoluta. Muy bien, hasta aquí vamos muy bien. Y por último, que este es el más complejo, ausencia de vicios en el consentimiento. Consentimiento ya sabemos que es un elemento esencial del acto jurídico, ¿ok? Ya sabemos que debe existir el consentimiento pleno de una persona en el mundo del derecho para que se lleve a cabo un acto jurídico. Ya sabemos cuáles son las maneras de exteriorizar ese consentimiento. Pero a veces el consentimiento puede estar viciado. A veces el consentimiento puede estar nublado. No se puede dar plenamente. Y aquí hay que conocer cuáles son los famosos vicios del consentimiento. Vamos a ver qué tipo de vicios existen. Y ojo, cada vicio acarrea una consecuencia jurídica distinta. Por eso es el más complejo de todos. Vamos a platicar, vamos a enunciar primero cuáles son estos famosos vicios del consentimiento. Primero podemos hablar del error. Es el primer vicio del consentimiento. El segundo es el dolo. El tercero es la mala fe. La lesión. La violencia. Y por último, el temor reverencial. Esos son los vicios del consentimiento. Error, dolo, mala fe, lesión, violencia y temor reverencial. Estos son los vicios que pueden nublar el consentimiento o que pueden viciar el consentimiento. Depende el vicio. Depende de cómo se dé el vicio, podemos definir qué situación o qué consecuencia jurídica se querrá en derecho. Tenemos que conocerlos, a todos. Por ejemplo, vamos a hablar del primero. Vamos a hablar del error. ¿Ustedes qué entienden por error? ¿Qué creen que sea el error? Algo que no se quiso cometer con a propósito. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás, niños? Es que yo creo que es igual que Stephanie, que simplemente es como se podría decir, como un error en algún contrato o así, pero que fue hecho sin intención alguna. ¿Ok? Heidegger dice que es una acción negativa. Darina, ¿tú qué opinas? Bueno, creo que no andas por ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a definir el error así, como una falsa apreciación de la realidad. Eso es el error, una falsa apreciación de la realidad. ¿Ok? Si yo les digo que las vacas son blanco y negro y ustedes me dicen, no, no es cierto, hay vacas cafés, esa vaca es café. Alguien está teniendo una percepción inadecuada de la realidad. Pueden ser ustedes o yo. Esa vaca es de color café. No, profesor, es blanco y negro. ¿Quién está apreciando falsamente esa realidad? Tal vez yo, tal vez ustedes. ¿Ok? Oigan, este celular está roto, no sirve. No, sí sirve, solamente le falta batería. Y lo cierto es que le faltaba batería. Yo estaba en el error. Aprecié falsamente la realidad. ¿Ok? Eso es el error. Una falsa apreciación de la realidad. Nada más. Y hay varios tipos de error. Está el error de hecho, el error de derecho, el error en la persona, error en el contrato, error en el objeto
que también se le conoce como error esencial, error material, error de cálculo u obstáculo. Todos esos tipos de error existen, ¿ok? Cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos acarrea diferentes consecuencias. Por ejemplo, y les voy a poner ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo esto. Un error de derecho. Si yo les quiero rentar un departamento, tiene que ser a través de un contrato de arrendamiento. Sí, les voy a rentar la casa, no hay ningún problema. Y al momento en que ustedes se sientan conmigo a firmar el contrato, a lo mejor yo no sé mucho derecho, y de repente leen en la primer parte, contrato privado de mandato. ¿El mandato es un arrendamiento? O leen contrato de hipoteca. ¿Será el contrato correcto? No, tendría que decir de arrendamiento, ¿no? Es correcto, es correcto. El que está confundiendo las figuras jurídicas soy yo. Yo tengo una falsa apreciación de la realidad de esos temas jurídicos. Ese es el error de derecho. No podemos confundir esas figuras jurídicas porque estamos hablando de otro tipo de acciones, de otro tipo de actos en derecho. ¿Ese error podría ser subsanable? A lo mejor yo entendí que iban a hipotecar su casa a mi favor y ustedes entendieron que iban a rentar. En cuyo caso el error pues no puede ser subsanable. El acto es inexistente. No van a firmar un contrato de hipoteca, ¿verdad? Por decir algo, porque el contrato de hipoteca además es ante notario. Pero bueno, si a lo mejor la intención de ambos sí era rentar, entonces a lo mejor ese error sí es subsanable. Oiga, pues está mal su contrato, tendré que decir contrato de arrendamiento. Ay, perdónenme, ilústrenme. Y ya lo corregimos y le ponemos contrato de arrendamiento. Sí se subsanó. Entonces, si los dos teníamos el mismo, si los dos queríamos lo mismo, si los dos teníamos el mismo objetivo, a lo mejor ese error de derecho pudiera ser subsanable, en cuyo caso la nulidad sería relativa. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ese es el error de derecho. Vamos a hablar del error de hecho. Como ya vimos en la teoría francesa del acto jurídico, cuando hablamos de hechos, hablamos de acontecimientos. ¿Ok? Acontecimientos. De repente sucede que ustedes se quieren ir de compras a estos, vamos a hablar de la famosa pandemia. De repente ustedes escucharon en el radio que otra vez se viene otra ola de pandemia, donde va a volver a haber una contingencia más fuerte, esperemos que no, tocamos madera, donde va a volver a haber otra contingencia y esta vez va a ser más severa y vamos a estar recluidos más tiempo e inmediatamente se van todos al centro comercial. Y resulta que lo ven vacío. ¿Cómo? Pues toda la persona debería estar comprando. Y entonces se dan cuenta que era un programa de radio y era un locutor que estaba hablando de un relato fantástico o estaba contando una historia de broma. Están percibiendo inadecuadamente ese acontecimiento. Lo que los motivó a ir a comprar una serie de víveres al súper fue un error, una falsa apreciación de la realidad. Percibieron inadecuadamente un acontecimiento. Eso fue lo que los motivó. Entonces pueden decir, pues no hay pandemia, pues ya no tengo por qué comprar otra vez 5 cajas de papel de baño. Pueden convalidar el acto o no. Pueden decir, bueno, pues ya estoy aquí, vamos a comprar. O pueden decir, no, pues entonces no tiene caso. ¿Sí me explico o no? Sí, maestro. Se percibe inadecuadamente, una falsa apreciación de un acontecimiento. Vamos a hablar del error de la persona. Fíjense qué delicado es esto. Por ejemplo, en el matrimonio. Se van a casar. Y de repente llegan al altar. Y el muchacho o la muchacha con la que se iban a casar no está. Es otra persona. ¿Se casarían a pesar de ello?
No. Pues por supuesto que no, así es. Error en la persona, ¿ok? El error en el contrato. Error en el contrato. Como yo les comentaba, hay unas figuras en derecho que se llaman cláusulas. Cláusulas. Las cláusulas son el contenido obligacional del contrato, ¿ok? Son el contenido obligacional del contrato. A lo mejor alguna de esas obligaciones que están establecidas en el contrato, pues vienen inadecuadamente relacionadas en el documento. Oye, yo te iba a rentar en 6,500 pesos, ¿por qué le pusiste 15,000 pesos? No, pues yo pensé que ya sabías que eran los 15,000 pesos. No, tú me dijiste que eran 6,500 pesos. ¿Contratarían? ¿Seguirían sustentando ese acto jurídico? ¿Lo convalidarían? Pues no. Puede ser que no, puede ser que sí. Si les gusta mucho ese departamento y están dispuestos a pagar esa cantidad, adelante. O puede ser que no. Si no, el acto sería inexistente. Si van a convalidar el acto, pues la consecuencia sería la nulidad relativa. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok. Error en el objeto o error esencial. Eso ya lo platicamos el día de ayer. A lo mejor yo les voy a vender un Ferrari Testarossa del 85 rojo con interior en piel café en $500,000. Bueno, pues ya tengo el dinero, el carro lo vale. Y llegan y pues no es un Ferrari Testarossa, es un Chevy de 94. ¿Convalidarían la operación? El objeto es diferente. Yo creo que no, en cuyo caso el acto sería inexistente. Y si sí, pues bueno, ya ustedes sabrán, ¿ok? Sería nulidad relativa, ¿ok? ¿Sí está claro o no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok. Error motivo. El error motivo. Todos tenemos, a ver, ¿eso no se tomaría como fraude? ¿Vas a convalidar el acto o no? Tú estás exteriorizando tu voluntad. Fraude es cuando una persona quiere obtener un beneficio de otra persona a través del engaño, se da el delito de fraude, ¿ok? Pero, pues si tú estás viendo el Chevy enfrente de ti y aún así convalidas la operación, pues, ¿cuál fraude? Tú estás consintiendo esa operación. A lo mejor sí hubo una ventaja, por supuesto que sí, pero si tú ya tienes el Chevy enfrente y estás pagando esos 500,000 pesos, pues, ¿qué te digo? Tú consentiste, ¿ok? Eso sería en todo caso lesión. Ahorita vamos a hablar de la lesión. Uh-huh. Ah, bueno, hay muchas, claro, hay muchas plataformas donde se anuncian una serie de cosas fraudulentas, hay historias macabras, espantosas. Miren, hay un carro con tales características y está maravilloso y de repente compras el carro, a lo mejor compras el Ferrari Testarossa y te das cuenta que pues tiene una serie de vicios y tiene, pues adentro tenía, en vez del motor, tenía un motor cambiado de repente quieres buscar a la persona que te vendió y resulta que ya se desapareció y te das cuenta que esta persona ha hecho muchas veces, pues claro, ahí sí estamos hablando de un fraude. Pero si tú estás consintiendo en adquirir un vehículo con tales características y lo tienes perfectamente definido y conscientes, pues no hay fraude. Por eso es que en ese caso de contratos de los automóviles firman siempre una carta responsiva cuando adquieren el vehículo. Tú te comprometes a aceptar el vehículo en las condiciones en las que está. A partir de ese momento yo me lavo las manos. Para eso sirve la famosa carta responsiva, ¿ok? Que no nos priva en ningún momento de denunciar un fraude, por supuesto que no, ¿ok? ¿Sí me explico, Luis? Bueno, más o menos, por ahí va. Bueno, bueno, el error motivo, nos quedamos en el error motivo. Si ustedes van a llevar a cabo un acto jurídico,
con alguna intención en particular. Por ejemplo, yo quiero rentar este consultorio porque a partir de mañana voy a asociarme con todos ustedes y vamos a poner una oficina. Vamos a hacer un despacho donde nos dedicamos a muchas cosas y esa oficina la vamos a destinar específicamente para dar consultas jurídicas. Y todos muy felices. Adelante, vamos a hacer nuestro despacho. Y resulta que nos peleamos un día antes y ya no va a haber despacho. Todos íbamos a pagar parte de la renta y demás. Lo que me motivó a rentar lo que nos motivó a rentar esa oficina, pues era justamente esa asociación fantástica que íbamos a hacer todos nosotros. Si ya no se da, el motivo por virtud del cual yo iba a contratar esa oficina, pues ya no subsiste. Entonces, ¿me seguirá interesando rentar ese despacho, sí o no? Pues a lo mejor no, en cuyo caso el acto sería inexistente. Oiga, profe, es que yo pensé que yo no iba a poner renta. Ah, pues entonces ahí tenemos un problema. ¿Ok? Entonces ya no se va a llevar a cabo esta asociación y ya no podemos rentar. O a lo mejor sí la asociación, pero ya no rentamos. Lo que me motivó fue percibido inadecuadamente, fue una falsa apreciación. Entonces el acto puede ser inexistente o puede ser nulo relativo. Depende si se va a convalidar o no. ¿Ok? ¿Está claro ese tipo de error motivo? Ok. El error material que también es otra manera de conocer al error objeto. El error material sucede cuando el error versa o se refiere justamente al objeto, materia misma del contrato. ¿Ok? Cuando yo les hablaba del error objeto o error esencial, cuando el error recae directamente en el objeto, también se le conoce como error material. Recae en el objeto mismo del contrato. ¿Ok? Ahí no hay nada más que decir. El error de cálculo es el más común. Imagínense que ustedes van al supermercado, van a Walmart. Señor, ¿me puede dar, por favor, 3/4 de pechuga de pavo de la más cara? ¿Cuánto es? No, pues sí, son 60 pesos. Bueno, muy bien. No sé, lo que sea, ¿no? Y de repente, el clásico. Ay, se me pasó, señor. Son 70. ¿Se lo dejo o se lo quito? ¿Convalidarían el acto? Ya depende de cada quien. Error de cálculo. ¿Me da 3 kilos de jitomate? Sí, señor, ¿cómo no? Y resulta que no son 3 kilos. Se pasó tantito. Son 3 y medio. ¿Se lo dejo o no? Ustedes pueden ponerse en una postura. No, yo quiero mis 6 kilos de jitomate. O pueden decir, ya déjelo. No hay problema. Pueden convalidar o no el acto. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, maestro. Ok. El error obstáculo. Eso redondeas en el súper. Se lo redondeamos, quiere redondearlo, quiere donar un peso a la causa, pues ahí te están preguntando, puedes consentir o no. ¿Ok? Pero sí, eso redondeas en el súper justamente. Entonces, vamos a hablar finalmente del error obstáculo. ¿Ok? El famoso error obstáculo. El error obstáculo también se va a dar en el objeto mismo del contrato. ¿Cuándo se suscita este error obstáculo? Cuando el objeto mismo del contrato o del acto varía, es un horror obstáculo. Hay un impedimento para que yo celebre ese acto jurídico. Oiga, le voy a vender este carro, está en perfectas condiciones lo que platicamos, y ya cuando llegan a ver el carro, se dan cuenta que los faros están rotos. Es un obstáculo, es una razón, es un motivo justamente que no me permitió percibir adecuadamente el objeto mismo del contrato. Yo no sabía que estaba roto, usted no me dijo, lo mismo que estamos comentando hace rato.
¿Ok? Sí, bueno, ya estamos aquí. Ya se lo estoy comentando. Todavía no hemos convalidado la operación. ¿Quiere el carro o no lo quiere? Es un error obstáculo. ¿Ok? ¿Alguna duda del error? No, Ah, ok. ninguna. Ese es el error. Vamos a hablar del dolo. Pone un poquito más interesante. ¿Qué es el dolo? ¿Alguien se le ocurre qué es el dolo? Error es una falsa apreciación de la realidad. No es una omisión, es una falsa apreciación de la realidad. ¿Ok? Si yo percibo que El dolo, el perdón, dolo, perdón, ¿sí? el dolo es cuando sí tienes intención de hacer una cosa, ¿no? Pero pues mala. Ajá, es correcto. Cuando hay intención. Vamos a suponer que a ustedes les gustan los relojes o las plumas. Y de repente salen de la Junta de Conciliación de Arbitraje y se encuentran estos señores que están ahí con sus puestos vendiendo plumas, vendiendo relojes. Y les interesa una pluma Montblanc. ¿Cuánto, señor? No, señor, es que esta es original, mire. Le va a salir nada más en 7,000 pesitos porque es original. El señor sabe que esa pluma no es original. Y a pesar de eso, tiene la intención de engañarlos. Sí, independientemente de lo penal. Lo penal es otra cancha. Sí podemos hablar de fraude, etcétera. Sí los están queriendo engañar para obtener un lucro, por supuesto que sí. Pero en el mundo del derecho civil, eso se le llama dolo. Cuando ustedes tienen intención, cuando ustedes justamente tienen la intención de que una persona caiga en el error, ¿ok? Eso es el dolo, la intención de que una persona caiga en el error. Mire, véala, joven, de verdad es original, 7,000 pesos. Y es falsa, eso es dolo. El vendedor tiene toda la intención de engañarlos para que le paguen, para obtener una ganancia de ustedes. Hay intención. ¿Convalidarían o no la operación? ¿Sí comprarían la pluma de 7,000 pesos? Pues no, 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 claro que no, exacto. Claro que no. Eso es el dolo, entonces el dolo está claro, no hay ninguna duda. La mala fe, ¿qué es la mala fe? Y esto va muy de la mano justamente con el dolo. ¿Qué es la mala fe? sería casi lo mismo. ¿Y qué diferencia habría? ¿Qué se les ocurre? El abuso del acto. Ok. Bueno, la mala fe es el ánimo de hacer que la persona permanezca en el error. Por ejemplo, vamos a seguir poniendo este ejemplo justamente de la pluma Montblanc. Oiga, señor, ¿cuánto cuesta su pluma? 7,000 pesos, joven. Chéquela, es original, cálela. Pero resulta que ustedes son conocedores perfectos de las plumas, son peritos en plumas Montblanc porque les gustan mucho. Oiga, señor, pero esta pluma no tiene las características originales de una pluma. No tiene el sello, no tiene no sé qué cosa. Mire el acero, las características, esto es plástico. Pues en primera instancia ya sabemos que hubo dolo, porque el señor con toda la intención quería obtener un lucro excesivo de su persona. ¿Ok? La mala fe, ¿en qué consiste? Pues a pesar de que ya sabemos que existe el error, esa falsa apreciación de la realidad, el Señor los quiso hacer, el Señor quiso que ustedes cayeran en el error, les creó una expectativa falsa de la realidad diciéndoles que esa pluma era original. Y a pesar de que ustedes ya se dieron cuenta de que están en el error, ya le dijeron al Señor que esa pluma no es original, el Señor sigue teniendo la intención de que ustedes permanezcan en el error. No, joven, ¿cómo cree? Esas plumas ya no se hacen. No es cierto lo que usted está diciendo.
Ese metal sí es oro, en serio, cálele. Ese señor sigue, que la intención de ese señor es quererlos mantener en el error. Cuando una persona quiere mantenerlos en el error, no solamente está teniendo la intención de hacerlos caer en el error, sino la intención subsiste y subsiste y subsiste de mantenerlos en ese mismo error. A eso se le llama mala fe. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok, bueno, eso es mala fe. Vamos a hablar ahora de la lesión, que va íntimamente relacionado con lo que platicamos. La lesión la podemos analizar desde dos puntos de vista. Primero, vamos a analizar a la lesión, vamos a dar un primer concepto de lesión. Así podemos entender a la lesión en un primer momento. Una desproporción entre la contraprestación que se da entre las partes. Una desproporción entre la contraprestación que se da entre las partes. ¿De qué les estoy hablando? ¿Qué significa eso en español? ¿Qué es una contraprestación? Por ejemplo, un precio. El precio es desproporcionado entre lo que vale y entre lo que estoy cobrando. Y el clásico ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los pobres señores estos, se van a las pirámides de Teotihuacán y ustedes ven a estos pobres señores que están haciendo artesanías y están tallando piedritas. ¿Y saben ustedes cuánto se tardan esos pobres señores en hacer esas artesanías? Pero como no tienen dinero, ustedes van a turistear. Oiga, señor, ¿cuánto por su pirámide? Por su cabecita olmeca. No, señor, son 100 pesos. No, señor, ¿cómo 100 pesos? Eso no vale 100 pesos, yo pues le doy 15 pesos, traigo 15 pesos. A ver, espérame, eso no cuesta la figura. Ustedes se están aprovechando de la miseria, del desconocimiento, de la suma ignorancia de esa persona. El precio que están ofreciendo es desproporcionado a lo que vale el producto. Y lo hacen porque están en un estado, porque están en un estado favorable frente al otro, porque se están aprovechando de la miseria, de la suma ignorancia de una persona. Hay una desproporción entre lo que ustedes ofrecen y entre lo que vale un producto. Eso es lesión, ¿ok? Y en esos casos, claro que pueden hacer cosas en el mundo del derecho. Por ejemplo, si el pobre señor en estado de necesidad, pues ya llévesela por 15 pesos, porque no tenía para comer el pobre señor. El señor los puede demandarles dos cosas. Puedo demandarles la nulidad de ese acto, la nulidad del contrato. A ver, siempre no, regrésame mi figurita y yo te regreso tus 15 pesos. O puede demandar una indemnización por daños y perjuicios. Un daño, recuerden ustedes que es una pérdida o menoscabo en el mundo del derecho. Y un perjuicio, todo aquello que dejo de percibir por culpa de otra persona. ¿Ok? Ahora, ¿alguien tiene a la mano, por favor, para analizar el segundo aspecto? ¿Alguien tiene a la mano, por favor, el artículo 17 del Código Civil para el Distrito Federal? ¿Lo pueden leer? ¿Quién lo tiene, niños? Yo, maestro. Adelante. Artículo 17. Cuando alguno, explotando de la suma ignorancia, notoria inexperiencia y extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidente de proporcionado a lo que él, por su parte, se obliga. El perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa, Equitativa. equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El derecho concedido en este artículo dura 1 año. Un año. Esos pobres señores tienen un año. Pueden pedir la nulidad o la reducción. A lo mejor puede ser que ustedes, también puede ser al revés. A lo mejor ustedes quieren, en el caso de las niñas, se van a MAC y quieren comprar unos maquillajes
que cuestan carísimos, cuando saben que en realidad esos maquillajes en el centro cuestan un poquito más accesibles. ¿Cuánto es de su labial, señorita? 1,000 pesos. Ay, espéreme tantito. Es que es MAC. Oiga, pero el mismo labial lo vi en el centro en, no sé, 50 pesos. Con el caso de los niños, se van a comprar un videojuego. Estos muchachos del centro que luego... Oiga, ese juego no cuesta 15,000 pesos. Pues es que ya es escaso, ya no lo hay, joven. Eso les sirve también, ¿eh? También puede ser al revés. Pueden pedir la reducción del precio, también pueden demandar la reducción. Te voy a demandar porque conforme este evalúo, este videojuego cuesta 1,500 pesos, no cuesta 7,000 pesos. También lo pueden hacer. Y tienen hasta un año. Pero si no hay un convenio contrato en papel de la transacción, ¿cómo puede aplicarse eso? Los contratos de compraventa, el contrato de compraventa, hay una modalidad del contrato de compraventa que se llama consensual. Basta con que exista un acuerdo de voluntad entre las partes, ¿ok? Basta con que se pongan de acuerdo entre precio y cosa, aunque no se haya entregado el precio y aunque no se haya entregado la cosa para que exista compraventa. La compraventa también puede ser verbal. Y obviamente vas a tener problemas en el tribunal. Si no documentaste esa operación, pues vas a tener que acreditar que existe la compraventa y vas a tener que acreditar el precio y cuál fue el motivo objeto de la compraventa. Obviamente es más complejo, pero sí es posible, ¿ok? Se puede acreditar de muchas maneras. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto de la lesión? No, profe. Bueno, vamos a pasar entonces a la violencia. La violencia. Hay varios tipos de violencia. Cualquier tipo de afectación psicológica, física, moral, económica, violencia económica o incluso violencia sexual. Cualquier tipo de afectación que exista de esta naturaleza en contra de una persona es violencia. Hay violencia física, por ejemplo, cuando yo agredo a una persona con algún miembro del cuerpo, con cualquier parte del cuerpo, cuando amarro a una persona, cuando vulnero físicamente, cuando le ocasiono cualquier daño físico, hay violencia física. Cualquier afectación de carácter intelectual o psicoemocional, hablamos también de violencia psicoemocional. Cualquier acto tendiente a demeritar a la persona, cualquier acto tendiente a que la persona se sienta menos. La imagen que yo tengo de mí es menos gracias a las acciones o a las palabras que tú me dijiste. Eso es violencia psicoemocional. Cuando las palabras que pronunciamos provocan que una persona tenga una idea de sí mismo menor a la que realmente es, eso es violencia psicoemocional. Violencia económica. Se puede dar entre miembros de la familia, entre cónyuges, esposos, concubinos, cualquier acto tendiente a esconder el dinero. Voy a esconder el dinero, voy a ocultar los bienes del otro, a retener el dinero. A ver, tú ganaste, hoy te dieron la quincena, tráetela para acá, porque tú no la puedes administrar. Yo soy la esposa o yo soy el esposo y lo tengo que administrar. A ti te dejo para lo de tus pasajes. Si, por ejemplo, le escondo los bienes o el dinero a mi pareja o a alguien más, eso es violencia económica. Si quiero retener y controlar el ingreso, eso es violencia económica. Violencia sexual. No nada más estamos hablando de prácticas no deseadas, prácticas que generen dolor, prácticas que generen celotipia, prácticas no deseadas por la otra persona. Celotipia, ¿alguien sabe qué es la celotipia? Pues cuando hay celos, ¿no? Exacto, los celos. Los celos son violencia sexual y psicoemocional. Cuando yo celo a mi pareja, es una manera de, es una forma de violencia sexual. Manipulación, desdén, eso es violencia sexual. Si de repente él o ella en una reunión familiar me hacen de menos, ay, ¿tú qué vas a saber? Tú ni siquiera, eso es violencia también sexual. Te voy a manipular, es que está enojada, no me hace caso. ¿Me compras, no sé, me compras esa camioneta rosa que vi?
porque si no voy a seguir enojada. Yo sé que la única manera en que te contentes va a ser a lo mejor comprarte un paquete de lo que sea, ¿no? Bueno, este tipo de manipulación también es violencia sexual, ¿ok? Y cuando el consentimiento se ve afectado por parte de esta violencia, también es un vicio del consentimiento. Ustedes pueden convalidar el acto o no. Es que si no me compras ese videojuego voy a seguir enojado contigo. Ustedes prácticamente están siendo coaccionados a través de la violencia. Pueden convalidar el acto o no. Van a comprar el videojuego para tenerlo contento. Pues pueden convalidar el acto, en cuyo caso será nulidad relativa. O sabes que no voy a caer en tus manipulaciones y en tus engaños. Entonces el acto será inexistente. ¿Sí está claro esto que estoy comentando de la violencia? Sí, en ese tipo, ¿se puede denunciar? Una cosa es que si tú ejerces algún tipo de violencia, de cualquier tipo, física, moral, económica, psicoemocional, sexual, ustedes pueden aterrizar el problema de violencia desde muchos puntos de vista. Lo pueden aterrizar desde el punto de vista penal, porque sí es un delito la violencia familiar incluso, y también lo pueden aterrizar desde el punto de vista civil. Familiarmente ustedes pueden denunciar cualquiera de estas formas de violencia, en cuyo caso en la vía civil ustedes tendrán dos consecuencias. Número uno, una indemnización. Puede ser que ustedes obtengan una indemnización. O en el segundo caso, ustedes le pueden pedir al juez que gire una serie de medidas restrictivas. Hoy hay violencia y entonces el juez a lo mejor va a decretar una separación de cuerpos. Así se le llama, separación de cuerpos. Al igual que el Ministerio Público, se puede girar algún orden de restricción. O también lo pueden aterrizar a través de un órgano de mediación, de conciliación. Pueden ir al DIF, al centro de mediación del tribunal, o hasta de un arbitraje, ¿ok? Que son medios de solución de conflictos distintos al judicial o a la vía penal, ¿ok? Cualquiera de esas cosas pueden hacer si hay violencia, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? No, ninguna. Bueno, procedamos entonces al último vicio del consentimiento, que es el temor reverencial. El temor reverencial es justamente este temor, justamente ese miedo, pero ese miedo va a estar siempre fundado en una figura de autoridad. Por ejemplo, recuerden ustedes, tal vez todavía les sucede, si ustedes se van a ir a una fiesta y su mamá les dice que no pueden ir, y a pesar de eso ustedes escapan, y saben que van a llegar a las 4 o 5 de la mañana, ustedes no tienen cierto temor cuando lo reciban sus papás. ¿No ocurre eso? Digo, si es que todavía viven con sus papás, si no cuando vivían. No puedes ir porque sacaste malas calificaciones. Y hacen como que se van a su cuarto y se escapan por la ventana. Van a llegar todo temprano. Y de repente llegan a las 4 de la mañana muy enfiestados. ¿Qué creen que les vaya a hacer su mamá o su papá? Pues nos va a regañar. En el mejor de los casos. Pero no estarían como acongojados, como espantados. Eso es temor reverencial. Hombre, así nos va a ir, y etcétera, ¿no? Y pues no sé, hasta con un trabajo, ¿no? Es que llegué tarde y a lo mejor tienen un jefe muy estricto, muy gritón, muy regañón, y saben que están a punto de que los despidan porque siempre llegan tarde. Ya van tarde, ya van corriendo, y ese día ven que el jefe tuvo un mal día, no cerró una operación, y lo ven gritando, cuelga el teléfono y los ve a ustedes en la puerta llegando tarde. ¿Qué sienten en ese momento? Temor reverencial. Incluso, y eso también se puede dar en la academia, cuando ustedes tienen algún tipo de temor, por ejemplo, el examen oral del viernes o del sábado, es temor reverencial. Entonces eso también puede nublar o viciar su consentimiento, ¿ok? Ese es otro vicio del consentimiento.
¿Alguien tiene alguna duda de estos vicios del consentimiento? No, ninguna. Con esto, muchachos, terminamos. Perfecto. Con esto terminamos entonces el tema de la teoría de las nulidades. ¿Ok? En términos generales, hemos terminado gran parte del temario de introducción al estudio del derecho. Y es menester que ahorita toquemos algunos temas selectos que también son parte de introducción al estudio del derecho y que van de la mano a auxiliarlos a que ustedes puedan estudiar la primera materia de derecho civil, que es personas y bienes. Reverencial. Reverencial. Temor reverencial. ¿Ok? Temor reverencial. ¿Ok? Entonces, a continuación, lo que resta del curso, vamos a ver algunos temas selectos de personas y bienes, de derecho de personas y bienes, que también son materia de esta asignatura y que son parte también del primer curso de derecho civil y que ustedes deben de saber y deberían de estar preparados para tomar ese primer curso de derecho civil. Entonces, a partir de este momento vamos a entrar al estudio del derecho de las personas. Y a partir de este momento necesito que en todo momento tengan su código civil, su constitución y por ahí una ley general de sociedades mercantiles. Ley general de sociedades mercantiles. Vamos a ver ya temas totalmente jurídicos. Cada vez se hizo más jurídico. Empezamos hablando de la historia del universo y ahorita ya estamos con temas sumamente jurídicos. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de derecho de las personas. Derecho de las personas. Civil 1. Vamos a ver lo esencial, obviamente por razones de tiempo. Pero bueno, allá vamos. Entonces, para hablar del derecho de las personas, primero tenemos que definir qué es una persona en el mundo del derecho. ¿Alguien sabe qué es una persona en el mundo del derecho? ¿Qué se les ocurre? ¿Esa materia sí la pasaron? Acto jurídico y personal. ¿Qué entienden por persona? Todo ser que tenga un pensamiento, ¿cómo era? Un pensamiento. Inteligencia. Es que se me fue la palabra. A ver, no te preocupes, mi querida Stephanie. Te voy a hacer una pregunta. ¿Las personas morales piensan? ¿Coca-Cola piensa? ¿Bimbo piensa? ¿No? No. Es una ficción del derecho. Ahorita vamos a estudiar esto. Entonces, vamos a definir los empleados, sí, o aparentemente, exactamente. Bueno, vamos a platicar de lo que es una persona en el mundo del derecho. ¿Qué es una persona? Para efectos jurídicos, vamos a entender como persona el centro de imputación de derechos y obligaciones. Esto es una persona en el mundo del derecho, el centro de imputación de derechos y obligaciones. Un ente que puede ser sujeto de derechos y obligaciones, centro de imputación de derechos y obligaciones. ¿Ok? Y hay dos tipos de personas, como ustedes ya lo saben, las personas físicas y las personas morales. ¿Ok? Vamos a hablar primero de las personas físicas. La palabra física, como ya lo hemos mencionado, viene del griego physis, no se los voy a escribir porque es en griego, pero viene del griego physis, que significa naturaleza. ¿Quiénes son las personas por naturaleza? Las personas de carne y hueso, los seres humanos, los entes. Decía el propio Aristóteles, Anthropos son politikon, el hombre es un animal social por naturaleza. Y podemos meternos a cuestiones tan filosóficas como ustedes lo quieran o lo permitan. Y hay muchos autores, Bonecas, Planiol, hay muchos autores que hacen un estudio exhaustivo de la persona.
A mí me interesa que ustedes sepan derecho de personas en el mundo jurídico. Sí es importante todo eso. Espero que lo hayan estudiado adecuadamente en acto jurídico y persona, pero vamos a hablar de la persona en el mundo del derecho. Vamos a hablar de cosas jurídicas. ¿Ok? Entonces una persona física es una persona por naturaleza, un ser humano, un ente de carne y hueso como ustedes, como yo. Y una persona moral, la naturaleza jurídica. Cuando yo utilizo esta frase muy particular, cuando yo les digo cuál es la naturaleza jurídica, lo único que les estoy preguntando es ¿qué es en derecho? ¿Qué es en derecho? Si yo les pregunto cuál es la naturaleza jurídica de una persona moral, lo único que les estoy preguntando es ¿qué es una persona moral en el mundo del derecho? Y la respuesta es que las personas morales son una ficción del derecho. Una ficción es una fantasía. Fantasía. Es una creación que hicieron los juristas, que hicieron los abogados en un momento dado. Porque también es un centro de imputación de derechos y obligaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esto? Porque consideramos que es más ágil, consideramos que es oportuno, consideramos que podemos obtener mayores beneficios creando estas personas jurídico colectivas. Lo cierto es que las personas morales están conformadas, por regla general, por dos o más personas. ¿Y por qué digo por regla general? Porque hay una sociedad mercantil que ya está reconocida como sociedad en el mundo del derecho, que es la sociedad por acciones simplificadas, que está conformada por una persona. No es lo más adecuado, tiene por ahí algún tinte fiscal esa figura, pero bueno, por regla general, las personas morales están conformadas por dos o más personas, salvo esta excepción, por lo menos en derecho positivo mexicano. ¿Ok? Entonces, estas personas morales están conformadas por dos o más personas, son una ficción del derecho, son una creación del derecho. El Estado mismo es una persona moral, es una ficción del derecho, es una creación del derecho. ¿Por qué se creó el Estado mismo? Pues para satisfacer las necesidades de todos, para satisfacer las necesidades que uno solo no puede hacer. Es más fácil llegar a una meta si lo hacemos varias personas en lugar de una. Es más fácil que nos proteja el Estado, que es un ente enorme, creado, conformado por muchas personas, a protegerse una sola persona. Hay muchas teorías referentes a la justificación de la existencia de las personas morales. El tema es que existen en derecho, son reconocidas plenamente en el mundo del derecho. ¿Alguien me puede decir cuáles son las personas morales? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien sabe? ¿Tienen características? Es que no me acuerdo si los estoy confundiendo. Todavía no llegamos ahí. Esto que tú me Ah, estás ok. platicando son los atributos de la personalidad. Hacia allá vamos. Pero antes, ¿quiénes son? Vamos a entender quiénes son. ¿Quién puede ser una persona moral? Y, sí, Luis, las empresas. Aparte de las empresas, ¿quién más? ¿Qué se les ocurre? ¿Lo vieron en persona? ¿Vieron quiénes son las personas morales? Sí. Los institutos. Ok. Las ¿Alguien? organizaciones, maestro. Ok, organizaciones. Vamos a dar institutos. Sí, sí, no te preocupes. Vamos a dar lectura, por favor, al artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Quién lo tiene? Veinticinco. 25 del Código Civil. Yo, profe. Adelante. Son personas morales la nación, los estados y los municipios. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles,
los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás que se refiere a la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Y por último, las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Cuando hablamos del artículo 123 de la Constitución, naturalmente nos estamos refiriendo a estas personas jurídico-colectivas llamadas sindicatos, naturalmente. ¿Ok? Los sindicatos son personas morales, lo acaba de decir la propia ley. Creo que me leíste el Código Civil Federal, pero bueno, no importa. También la Ciudad de México está reconocida como una persona moral. El Estado, como ustedes lo han visto. Y cuando hablabas de asociaciones políticas, obviamente nos estamos refiriendo a los partidos políticos. También son personas morales. Entonces, si en el examen se les pregunta quiénes son personas morales, ustedes tendrán que mencionar el contenido del artículo 25, porque esas son las personas morales que están reconocidas por la ley. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro, todo bien. Bueno, y vamos a profundizar un poquito en este tema, porque es importante. Como ven, cada vez se pone más jurídico. Ahorita que estaba platicando Luis esa aportación tan interesante, tan real, vamos a hablar de las empresas o de las famosas sociedades que son personas morales. Tengo que aclararles algunos temas referente a esto. Seguramente lo van a ver en derecho mercantil o tendrían que verlo. Pero vamos a clasificar, vamos a entender que las personas o que las personas morales o que estas empresas o que estas sociedades mercantiles las podemos ubicar, vamos a clasificarlas, ubicarles en tres diferentes grupos. Vamos a ubicarles en tres diferentes grupos. Hasta arriba vamos a hablar de las sociedades mercantiles. Vamos a hablar en primer lugar de las sociedades mercantiles, luego vamos a hablar de las sociedades civiles, y luego vamos a hablar de las asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada. Son tres escalafones, son tres grupos. Primero vamos a hablar de las sociedades mercantiles, luego de las sociedades civiles y luego de las asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada. Como ustedes saben, las sociedades mercantiles, si no lo sabían, ahorita se los comento, no son reguladas a la luz del derecho civil, son reguladas a la luz del derecho mercantil. En el primer curso de Derecho Mercantil, ustedes deberán estudiar todo lo concerniente al derecho societario. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre una sociedad mercantil y entre una sociedad civil y una institución de asistencia privada? Esto es muy importante. Número uno, la sociedad mercantil en derecho se le reputa o se considera un comerciante. Comerciante. Si bien es cierto que las sociedades mercantiles son consideradas como personas en el mundo del derecho, eso es verdad. Lo cierto es que dentro de las personas que existen también puede haber comerciantes. ¿Y quién es un comerciante? Un comerciante es una persona que vive del comercio. Vive del comercio. Hace del comercio su ocupación habitual. Todo el tiempo se dedica al comercio. Su ocupación habitual. Y además, que esto es lo más importante, todas las operaciones que hacen los comerciantes, la hacen con especulación comercial. ¿Qué es esa cosa de especulación comercial? En otras palabras, en español, ánimo de lucro. Lucro significa ganancia. En pocas palabras, con la intención de obtener un dinerito, una ganancia. Cuando una persona lleva a cabo una operación, un acto jurídico en el mundo del derecho, con la intención de obtener una ganancia, un lucro, dinero, eso es una operación de carácter mercantil.
Y conforme a las leyes mercantiles aquí en México, podemos hablar de tres tipos de personas. Las personas físicas, porque también puede haber personas físicas. Las personas físicas que hacen del comercio su ocupación habitual, que viven del comercio, que llevan a cabo operaciones con el ánimo de obtener una ganancia. Todos aquellos señores que están en la central de abastos, que se dedican todo el tiempo a operaciones, a realizar operaciones para obtener ganancias. Son comerciantes, viven del comercio, viven de ello. Y no venden jitomates porque quieran, sino para obtener una ganancia. En segundo lugar, se consideran comerciantes también estas personas morales, estas sociedades mercantiles, porque las sociedades mercantiles también son consideradas en el mundo del derecho. Todas las sociedades mercantiles van a tener como finalidad justo obtener esa ganancia, ese lucro, esa especulación comercial. Eso es la característica, ese es el punto fino de las sociedades mercantiles. Siempre van a tener como objeto realizar una especulación comercial, obtener ganancia. ¿Ok? Y también pueden existir sociedades mercantiles extranjeras. Vamos a hablar de eso en su momento. Una empresa que se haya constituido en Canadá, en Estados Unidos, que tenga como finalidad realizar actos de comercio en México, ¿se puede? Sí, sí se puede. Se tiene que hacer un procedimiento de homologación. Ya platicaremos de eso. ¿Ok? ¿Qué tipos de sociedades mercantiles existen en derecho positivo mexicano? Pues la sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad en nombre colectivo. La sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita por acciones. La sociedad cooperativa. Y finalmente, esta que les mencioné hace ratito, la sociedad por acciones simplificada. Estas son las sociedades mercantiles en nuestro derecho positivo mexicano. Cada una de ellas las van a estudiar en derecho mercantil, o tendrán que hacerlo. La diferencia entre cada una de ellas, y ahorita no me voy a meter a eso, es la manera en que responden los miembros de la sociedad. Pero todas son sociedades mercantiles. Todas tienen como objetivo buscar una ganancia, un lucro. ¿Y las empresas o las sociedades mercantiles extranjeras pueden operar en México? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué hay que hacer? Pues número uno, quiere decir que esas sociedades, las sociedades extranjeras, para ser extranjeras es porque se crearon, la palabra correcta es constituir, se constituyeron en otro país diferente a México, con base en otras leyes que no son mexicanas. Esas son las sociedades extranjeras, las sociedades que se constituyeron o se crearon en un lugar diferente a México, en otro país, conforme a las leyes de otro país. ¿Y pueden operar aquí en México? Sí. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que operen en México? Se tiene que llevar a cabo un procedimiento que se le conoce como homologación. ¿Qué es la homologación? Adaptar las leyes extranjeras conforme a las mexicanas. Por ejemplo, si una sociedad fue creada, las sociedades se crean a través de un documento que se llama acta constitutiva. Las sociedades se crean a través de un documento que se llama acta constitutiva. Si ese documento se creó en el extranjero, pues es una sociedad extranjera. A lo mejor hay que traducirlo al español y hay que llevarlo ante un notario o ante un juez para que el notario lo transcriba en su papelería, en su protocolo, o el juez valide que esas reglas de esa sociedad están conforme a las leyes, no contravienen las leyes mexicanas, y después se mandan a inscribir a un lugar que se llama el Registro Público de Comercio. En el Registro Público de Comercio se inscriben o deben de estar inscritos absolutamente todos los comerciantes, sean personas físicas o morales. Es público porque todo el mundo lo puede consultar y además genera derechos declarativos.
frente a todos, frente a la sociedad, una persona es comerciante si está inscrita en ese registro público de comercio. Si después de homologar un acta constitutiva, esa acta constitutiva se inscribe en el registro público de comercio, a partir de ese momento, una persona moral extranjera puede ejecutar actos de comercio en territorio nacional. ¿Tienen alguna duda de esto que les he comentado? Me fui explicando y hablando y no les pregunté. ¿Alguien tiene alguna duda? No, bueno. Ok. ¿Los demás? No, maestro. Ok. Bueno. Esas son entonces las personas morales. Pero las personas morales, y lo vamos a ver, y eso es un tema importantísimo, las personas morales, dentro de las características que tienen, pues también tienen capacidad, porque son personas. Todas las personas tienen atributos. Dentro de los atributos de las personas morales, también está la capacidad. Y bueno, estas personas morales, sí, vamos a ver los... Buena pregunta, Luis. Vamos a ver los elementos, te los voy a referir, básicos del acta constitutiva. Cuando se constituye una empresa, una sociedad, hay elementos, hay cosas que no podemos dejar de paso. Una de ellas es la duración. En todas las actas constitutivas se establece la duración. Generalmente se ponen, antes, en aquellos ayeres, los notarios ponían 50 años, lo cual es una tontería, porque a los 50 años tienen que modificar ese estatuto para ampliar el plazo. Ahora le ponen 99 años. O hay algunos notarios que le ponen duración indefinida, lo cual es impreciso. Pero eso se los voy a aclarar. Sí tienen duraciones. ¿Okay? Bueno, entonces, estas personas morales, y es importante, se los voy a explicar más adelante, son representadas, ellos no pueden ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismas, naturalmente. ¿Alguien ha visto Coca-Cola caminando en la calle o formado en una fila del SAT? Por supuesto que no. Las operaciones, sus derechos y sus obligaciones tienen que ser ejercidas por una persona, por un representante legal. Por una persona, lo vamos a ver más adelante, que se llama administrador único, o puede ser también a través de un consejo de administración. Lo vamos a ver más adelante. La manera en que las personas morales actúan en el mundo del derecho viene en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso lo vamos a ver más adelante. Nada más para que sepan. ¿Ok? Entonces, esas son las personas morales. Vamos a bajar un poquito de escalafón. Las personas morales, como tienen por objeto principal obtener un lucro, una ganancia, obviamente estas personitas morales, estas empresas, como obtienen ganancias, y ese es 100% su intención, obviamente pagan más impuestos. El Estado no perdona. Tú te enriqueciste con una operación de 1,000,000 de pesos, cáete con un porcentaje de tus ingresos, ¿ok? Entre más lucro, entre más ganancias tengo, más impuestos tengo que pagar. El siguiente escalafón son las sociedades civiles. Las sociedades civiles, para empezar, están previstas en el Código Civil. No son reguladas por la materia mercantil, están previstas en el Código Civil. Aquí no hay tipos de sociedades civiles, simplemente son sociedades civiles y de hecho están reguladas en el capítulo de contratos. ¿Ok? A diferencia de las personas morales, las sociedades civiles no se inscriben en el registro público de comercio, porque no son comerciantes. Se inscriben en el registro público de la propiedad. Y cuando se inscriben, podemos localizarlas con un numerito que se llama folio de personas morales. A los comerciantes los podemos identificar con un folio mercantil. Ya hablamos hoy de los folios mercantiles electrónicos. También las personas morales, las sociedades civiles, se inscriben en el registro público de comercio para que surta su existencia efectos frente a terceros. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, las sociedades civiles no tienen como objeto principal el lucro ni la ganancia. ¿A qué se dedican entonces las sociedades civiles? Pues al objeto para el cual fueron constituidas o creadas. Por ejemplo, mi despacho es una sociedad civil, una SC.
¿Cuál es el objeto de mi empresa? Pues llevar a cabo todo tipo de trámites, de asesorías, de consultorías, de juicios, todo lo relacionado al juicio legal, todo lo relacionado, perdón, al giro legal. Entonces, el objeto principal de las sociedades civiles va a ser el objeto para el cual fueron creadas, pero sí se les permite obtener una remuneración por las actividades que hacen. Si bien es cierto que mi actividad principal o mi objeto primordial no es el dinero, el objeto principal de las sociedades civiles no es el dinero, es el objeto, asesorar personas, llevar juicios. Si bien es cierto que mi objeto principal es llevar juicios, también se me permite cobrar honorarios, por supuesto que sí. Si yo tramito un juicio, por supuesto que la ley también me permite obtener una remuneración. Y estas personas morales, estas sociedades civiles, naturalmente van a pagar un poco menos de impuestos que las sociedades mercantiles. Se dedican a su objeto, esa es la razón primordial para la cual fueron creadas. Pero pueden cobrar, la ley les permite cobrar una remuneración por lo que hacen. Y ya se imaginarán cuál es el tercer escalafón. Me refiero a las instituciones de asistencia privada o las asociaciones civiles. Este tipo de empresas que también son de naturaleza civil, tanto las asociaciones civiles que tienen una ley especial, al igual que las instituciones de asistencia privada, el único fin de estas sociedades es llevar a cabo su objeto. No tienen ni siquiera capital. En sus actas constitutivas ni siquiera van a encontrar un artículo que diga o que refiera a un capital de aportación o un capital inicial. No tienen dinero, solamente se dedican a su objeto. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿de qué viven? Viven de aportaciones. De aportaciones. Y estas sociedades son muy características porque tienen que obtener un permiso especial como donatarias autorizadas. Si el gobierno les da ese permiso para funcionar como donatarias autorizadas, ya lo hicieron. Que así debería de ser. ¿Ok? Donatario viene del contrato de donación. Si yo les regalo algo en el mundo del derecho, eso se llama donación. Una persona que se llama donante le transfiere la propiedad a una persona que se llama donataria a título gratuito. El ejemplo de esto es el Teletón, por ejemplo. ¿Okay? ¿A qué objetos se pueden dedicar estas sociedades? Pues a la asociación de los perritos quemados, de las mujeres maltratadas, de los niños descuidados, etcétera, etcétera. Se dedican a su objeto. Su objeto no es lucrar, no es hacer dinero, simplemente tienen como objeto primordial pues, a lo que se dediquen, dar apoyo a los perritos secuestrados, lo que ustedes quieran. Y no tienen capital, viven de las donaciones que les hacen las personas. Y obviamente estas empresas, las donaciones que reciben, aquí está la magia, son libres de impuestos, no pagan impuestos. Por eso el Teletón es el lavadero más grande del mundo. No pagan impuestos respecto a esas donaciones que les hacen. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto que acabo de platicar? No, maestro. Bueno, niños. Aquí lo dejamos hasta el día de hoy para que puedan procesar, que les di mucha información. El día de mañana vamos a hablar de los atributos, bueno, el día lunes, perdón. El día lunes vamos a hablar de los atributos de la persona físicas y morales y a ver si nos da tiempo de entrar a el tema de los ausentes o ignorados. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de la clase de hoy? No, ninguno. Bueno, si no hay dudas, entonces les agradezco su tiempo, niños, y nos vemos el día lunes. Estudien que ya la semana que entra terminamos. Gracias por su atención. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, niños. Buen día. Las asociaciones al no declarar impuestos pueden ejercer actividades en otro lado. Si se constituyen en otro país y homologan sus procedimientos y sus actas constitutivas en otro país, sí, Luis, pero tendríamos que hablar de la manera de regular esas sociedades en otro país. Ahí tendremos que hablar de cómo es en el otro país para que homologuen sus actas constitutivas, ¿ok? Ok. Ahora sí, niños, descansen.
Siendo las 2 horas con 53 minutos del día 23 de julio de 2021, se da por concluida la sesión del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en su horario de 1 a 3 de la tarde.